¿Cómo definiría usted qué es el crimen organizado itinerante y las submodalidades que abarca el delito? Podemos comenzar siempre con la definición normativa. Por delincuencia organizada entendemos 3 o más personas que por un tiempo determinado cometen una serie de delitos graves. Pero pasando desde la definición a la realidad, hoy por hoy tenemos fenómenos complejos, diversos, distintas organizaciones de carácter delictivo que operan más allá de las fronteras, que dinamizan distintos mercados ilegales y que ahora cada vez lo vemos más interconectadas, altamente dinámicas y con intercambios de información que les permite un día operar en un territorio y al día siguiente operar desde otro territorio. Por eso es que la investigación de este delito requiere más que nunca el esfuerzo coordinado y la cooperación entre los estados. Sobre todo en el marco de Sudamérica trabajan ustedes, ¿verdad? Fundamentalmente trabajamos entre los países de la región, Colombia, con Perú, que son nuestros vecinos desde el ámbito geográfico, pero trabajamos muy de la mano con la Unión Europea, en particular con los programas de la Unión Europea y también a nivel bilateral con España, con Francia, con Italia, entre otros. Lo que le corresponde al Ministerio sobre todo es crear los espacios de carácter político, técnico y estratégico para establecer mecanismos de diálogo, de cooperación que permitan a las policías precisamente contar con oficiales de enlace, intercambiar información sobre datos personales, sobre grupos o modalidades delictivas. Y uno de los aspectos que nos importa muchísimo en este momento es que Ecuador va a iniciar el proceso de adhesión para contar con un oficial de enlace en Europol. Ustedes no se circunscriben a esa cooperación bilateral de intercambio de información puntual en un tema concreto, sino que lo que buscan es ese fomento, esa generación de investigaciones bilaterales a nivel internacional o incluso aspirando a esa posibilidad de formar parte de un equipo conjunto de investigación bajo el paraguas de Europol, ¿verdad? Un poco para diferenciar la parte operativa e investigativa del componente político-estratégico del Ministerio. No participamos nosotros en las investigaciones conjuntas ni en los equipos conjuntos de investigación. Correcto. Pero desde el Ministerio propiciamos, por ejemplo, trabajando con la Unión Europea o con otros países socios, el que se establezcan los marcos, los acuerdos, los mecanismos de entendimiento, los memorandos de cooperación para que precisamente pueda la policía ser partícipe de estos espacios. Hemos firmado, por ejemplo, memorandos de entendimiento con España, con Francia, con Italia, con Bélgica, pero también con la Unión Europea y con los países de la región para crear o equipos conjuntos o estos nuevos equipos multidisciplinarios especializados. Me gustaría conocer, Álvaro, ¿qué le impulsó a vincularse profesionalmente en la lucha contra el crimen organizado? Pues mire, yo en mi anterior etapa trabajé sobre todo en la investigación de robos con violencia, entidades bancarias, joyerías, pero de hechos concretos. Entonces, me parecía muy interesante, pero en esta etapa me resulta fundamental buscar el nexo de unión entre distintos hechos delictivos y la interconexión entre distintos grupos criminales para buscar esa especialización y esa internacionalización de las investigaciones. Lo más interesante para mí ahora mismo es montar equipos conjuntos de investigación a nivel internacional. Es decir, que al investigar los delitos de España contra la propiedad, progresivamente se dio cuenta de la relación con otros países y la importancia de llevar las investigaciones más allá de las fronteras. Efectivamente. Sobre todo, poder llegar a perseguir grupos y organizaciones criminales que se mueven pivotando entre esas fronteras a nivel europeo, incluso con Sudamérica en este caso, y poder desentramar eso y poder aspirar a realizar investigaciones a nivel judicial en este sentido. Pensaría usted, y esto me llama bastante la atención, comprendo que son investigaciones de largo aliento, es decir, que los resultados no se ven en el corto plazo. Son investigaciones de largo recorrido, estamos hablando de habitualmente un mínimo de 6 meses, entre 6 meses y un año. La primera etapa es la búsqueda de indicios para poder determinar la propia existencia de una organización criminal, contrastando hechos delictivos, la búsqueda de esos puntos en común, de esos hechos delictivos para poder demostrar a la autoridad judicial la existencia de la propia organización criminal y que eso facilite la aportación de medidas de investigación por parte de la autoridad judicial. Porque sin esas medidas de investigación no podemos trabajar el crimen organizado. Eso, cuando estamos hablando de delitos menores, como los que se producen en Europa, es súper motivador. Y el proyecto en el que estamos enmarcados de Eurofront, que facilita esa cooperación
ahora mismo entre Europa y los Estados americanos, catalizando esa cooperación, pues yo creo que es alentador. Coincido plenamente con usted. Uno de los aspectos más claves de la participación de Ecuador en Eurofront, más allá de aprender el mecanismo de la gestión integrada de fronteras, sobre todo es cómo fortalecer la investigación del delito. Hemos identificado, Ecuador, usted lo debe conocer por su posición geográfica, no solo se ve afectado por el riesgo del tráfico ilícito de drogas, sino fundamentalmente con nuevos delitos, delitos ambientales, minería ilegal, tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, pero también el tráfico ilícito de migrantes. ¿Cuál es el común denominador? Las fronteras. Y qué mejor que estos espacios para intercambiar información, crear canales de comunicación, pero llevar esto a la práctica con operativos coordinados. Yo le quería hacer una pregunta más concreta, quizá casi personal. ¿Cómo cree usted que la población iberoamericana percibe esa cooperación entre Europa y los países latinoamericanos a nivel policial y a nivel estratégico en la lucha contra la delincuencia itinerante? Quisiera ponerle dos ejemplos. La semana pasada el Ecuador incautó el récord histórico de más de 11 toneladas de clorhidrato de cocaína en un puerto. Esta operación se desarrolló en el marco precisamente de la coordinación y cooperación con países de la Unión Europea. Y vale la casualidad que al día siguiente del operativo recibimos la visita de la comisaria de DG Home de la Unión Europea como de la ministra del Interior de Bélgica. Creo que eso es importante porque ahí la ciudadanía comienza a comprender que los encuentros, las reuniones, las conversaciones terminan en resultados tangibles y medibles. Es que es fundamental que la gente entienda lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es fundamental. Primero porque nos pagan y segundo porque tiene que cristalizarse en algo tangible para la población. Y sin embargo, lo más complejo, al menos para los países de la región, y me imagino que está pasando también en Europa, es que la delincuencia organizada ya no es silenciosa e invisible. Se ha hecho violenta y altamente vinculada con la corrupción. Y creo que la ciudadanía lo que necesita es acciones no solo contra los delincuentes del día a día, sino también contra los de cuello blanco. Además de todo eso, yo creo que la gran diferencia que puede existir entre la investigación del crimen organizado itinerante en América y en Europa, quizá es que allí no solamente estamos hablando de tráfico de seres humanos, de tráfico de estupefacientes, de armas, estamos hablando de delitos menores que tienen una incidencia bestial, una incidencia criminal bestial y que implican directamente al bienestar de la población, como puede ser el robo en interior de domicilio, los hurtos menores, etcétera. Y eso solamente se puede atacar desde el punto de vista del crimen organizado con carácter itinerante. Y en línea con lo que señala, lo que hemos visto últimamente es mucho aprendizaje criminal. Es decir, organizaciones que anteriormente eran delincuencia común, pero han ido adquiriendo nuevas tácticas y técnicas. Quizá en los centros penitenciarios. En los centros penitenciarios, me imagino que en varios países de la región, pero también de la Unión Europea, se han convertido en espacios no solo de especialización, sino perfeccionamiento criminal. Y algo que me gustaría después conversar también con ustedes, mucho de la delincuencia que está desarrollando estos delitos contra la propiedad va de la mano con las nuevas tecnologías de la información. Es decir, que ellos también hacen inteligencia, ellos también analizan a sus víctimas, claro, y planifican y coordinan sus acciones. Claro, claro. Incluso utilizan dispositivos de geolocalización contra los objetivos. Bueno, yo creo que otro punto que tenemos que me gustaría tocar es el tema de la formación. ¿A usted le parece que los procesos de intercambio de formación, de procesos formativos o de buenas prácticas en el mundo de la formación policial o estratégica a nivel de delincuencia itinerante, ese intercambio entre Europa y los países del área iberoamericana es importante? ¿Se puede profundizar en ese aspecto o no? Pienso que el mejor ejemplo son los foros que el día de hoy nos convocan. Si bien tenemos diferencias jurídicas, en ocasiones culturales. Y luego no son tantas, perdóneme que le interrumpa. Por supuesto. Hace un momento estábamos interactuando con colegas de Paraguay y las diferencias legislativas no son tantas y la forma de trabajar a nivel policial y de generación de inteligencia policial no hay tanta diferencia.
con lo que antes estábamos exponiendo a nivel nacional de España y sobre todo a nivel europeo. No, a eso mismo me quería referir. Si bien pensamos que tenemos diferencias jurídicas, idiomáticas o de algunos aspectos culturales, pero el delito hoy por hoy, que es tan global, utiliza los mismos mecanismos independientemente de la jurisdicción. Y lo que ustedes han expuesto, los colegas del programa de Eurofront, tenemos casi los mismos fenómenos, por supuesto variando con algunos otros componentes. Y por eso es que la formación y estos espacios son clave, porque necesitamos hablar el mismo lenguaje, pero también establecer mecanismos de aprendizaje. Algunas lecciones suyas pueden servir a los países para, así como los errores y los aciertos, son útiles en los procesos de formación y de capacitación. Yo creo que más que un aprendizaje, que yo no lo considero tal, yo creo que la gran diferencia puede ser la existencia de Europa y la existencia de Europol y de Eurojust como marco de trabajo a nivel europeo. Eso quizá sea la gran ventaja que tenemos en Europa, que ya tenemos un marco de actuación policial y judicial a nivel global en Europa y que además se puede utilizar bilateralmente Europa con los estados americanos a través de Eurofront, por ejemplo. Pero sí quisiera manifestar que es un aprendizaje de doble vía, porque así como ustedes tienen Europol, que reúne 27 policías de la Unión Europea, nosotros estamos constituyendo a Meripol. Y a la vez tenemos, mientras la Unión Europea tiene el COSI, Latinoamérica está creando el CLASI, que es el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior. Es decir, que vamos a reunir espacios de coordinación policial y espacios de toma de decisión ministerial. Pues todo eso es una línea que se desconoce en Europa. O sea, no, y en tono el mea culpa, no conocemos esa coordinación que tienen ustedes entre los estados americanos, esa coordinación policial y judicial. Por ejemplo, en la Triple Frontera sé que se están dando pasos para trabajar en ese sentido, que se hacen investigaciones conjuntas, que se judicializan procesos bilateralmente de forma paralela, y nosotros en Europa yo particularmente no lo conocía. Pienso que también es un aspecto del tiempo y de la historia. Ustedes en el 92 con el Tratado de Maastricht comenzaron a fortalecer la institucionalidad regional. Claro. En Latinoamérica quizás ha tomado un poco más de tiempo, pero ahora lo que estamos haciendo es tratando de cerrar las brechas, aprender cada día más de cómo mejorar la parte legal, judicial, no solo con Europol. Ahora ustedes también tienen Eurojust y también Latinoamérica está aprendiendo de este mecanismo para replicarlo. Y a lo que quisiéramos llegar en un futuro, y estoy convencido que coincidirá conmigo, es desarrollar operativos ya no bilaterales, sino birregionales. Eso sería perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.